Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Teresita Montiel, coordinadora del doctorado en Cognición y Aprendizaje. Y bueno, dentro de estas actividades que estamos realizando con relación a la conmemoración de la Semana del Cerebro, en estas jornadas interdisciplinarias, les pregunté a mis estudiantes de criminología que si cuál tema les gustaría que tratara, que compartiera. Les di algunas opciones y bueno, ellos me pidieron que hablara acerca de las parafilias de una manera introductoria a este tema, así que voy a compartir mi pantalla para platicar sobre las parafilias. Vamos a ver entonces consideraciones generales de las parafilias y el objetivo de la charla es pues pensado particularmente para los estudiantes de criminología, para los que estudian el fenómeno criminal, específicamente el delito sexual, compartirles algunas reflexiones sobre los síntomas que están relacionados con las parafilias y tratar de hacer esta reflexión de una manera integral, considerando los factores biológico, psicológico y social, al menos de manera introductoria. Para hablar de parafilias, nos referimos aquí obviamente a las parafilias que son consideradas como un trastorno mental. Entonces, antes de hablar de ellas en particular, pues me gustaría compartirte una definición que se da acerca de lo que es la enfermedad mental. Y bueno, se considera la enfermedad mental un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas caracterizado por una alteración clínicamente significativa, es decir, esta alteración se puede observar, se puede medir, se puede evaluar y además es significativa. Es muy distinta esta manifestación a lo que ocurre en la mayoría de las personas. Lo que la gran mayoría hace, estas personas que tienen una enfermedad mental, lo que ellas hacen realmente es muy distinto a lo que hace lo que se considera la norma, es decir, la mayoría de la población. Esta alteración puede estar en tres diferentes dimensiones. Una es en el estado cognitivo, es decir, la manera en que la persona piensa, el tipo de pensamientos que tiene. También puede ser en cuanto a la regulación de sus emociones, cómo maneja su emocionalidad y por supuesto también puede ser en el comportamiento, la forma en que la persona se conduce, ¿no? En la vida, tanto en su relación consigo mismo como su relación con los demás. Y estas alteraciones reflejan una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su funcionamiento mental. Habitualmente, estas alteraciones van acompañadas de un estrés significativo, de un sufrimiento o una discapacidad, ya sea social, la forma en que se relaciona con su comunidad, laboral, es decir, esa sintomatología está repercutiendo en su trabajo o de otras actividades importantes, por ejemplo, la manera en que se divierte, ¿no? La forma en que tiene actividades lúdicas también. Cuando hablamos de parafilias, obviamente estamos hablando de conducta sexual, pero cuando hablamos de conducta sexual, tenemos que tener claro que no estamos hablando de cualquier tipo de conducta. No estamos hablando de conducta, por ejemplo, la conducta alimenticia, o sea, no, la conducta sexual tiene un significado intrínseco, o sea, tiene un significado personal muy distinto al resto de las conductas. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados y la sexualidad implica un área de la vida íntima y profunda del individuo, que tiene que ver con el cuerpo, con los afectos y con la relacionalidad. Por eso es que los delitos sexuales, por ejemplo, son
realmente impactantes para todos. Nos parecen cosas abominables y terribles. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. Es terrible. ¿Por qué? Porque ahí hay un daño en la parte más íntima de la persona, que es su sexualidad. Entonces, al abordar las parafilias, tenemos que considerar que estamos abordando un tema sumamente delicado. La sexualidad, la conducta sexual de alguien es algo muy íntimo, muy personal y sumamente delicado, y tenemos que tratarlo con mucho respeto. ¿Qué son las parafilias? Bueno, este término denota cualquier interés sexual intenso y persistente, distinto del interés sexual por la estimulación genital o las caricias preliminares dentro de las relaciones humanas, que son consentidas y con parejas físicamente maduras y fenotípicamente normales. Entonces, cualquier interés sexual intenso en donde no esté presente es el consentimiento mutuo, una pareja físicamente madura, ya estamos aquí empezando a hablar acerca de parafilias. Cuando hablamos de un trastorno parafílico, es una parafilia que causa malestar o deterioro en el individuo, o una parafilia cuya satisfacción conlleva un perjuicio personal o riesgo de daño a terceros. Entonces, podemos nosotros hablar acerca de las parafilias, pero una cosa son las parafilias y otra cosa son los trastornos parafílicos. Cuando ya estamos hablando de un trastorno, implica que este interés sexual causa un malestar o deteriora la actividad sexual del individuo, o altera el derecho de terceros. Ahí se puede ocasionar un daño a terceros. Entonces aquí ya estamos hablando de una cuestión de un trastorno por esas condiciones. Vamos a retomar solamente la clasificación del DSM-5, no es la única, pero digamos que es como la más aceptada en lo que es el ámbito psiquiátrico. De acuerdo al DSM-5 o el Manual de Diagnóstico Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, las parafilias se pueden clasificar ya sea por preferencia de actividad anómala y preferencias de objeto anómalas. En la preferencia de actividad anómala, estamos hablando de trastornos de cortejo, que vendrían a ser el voyeurismo, que consiste en la observación de personas desnudas o en actividad sexual sin consentimiento de quien es observado, que esto es muy difícil, es muy, muy diferente al hecho de observar a alguien que está de acuerdo en ser observado en este tipo de actividades, desnudas o en actividad sexual. Es muy distinto. En el voyeurista, la conducta tiene que ver con el no consentimiento de quien es observado. Entonces aquí hay como este tipo de trastornos de cortejo, considerando como cortejo como este tipo de actividades que tienen que ver con el acercamiento hacia la pareja, hacia quien, la persona con la cual queremos tener una actividad sexual. Entonces, en el caso del voyeurismo, no hay propiamente un acercamiento hacia una persona porque la otra persona está siendo observada y no sabe que está siendo observada ni ha dado consentimiento. Por lo tanto, no hay una relación con un alguien. Otro trastorno es el exhibicionismo, que consiste en la exposición de los genitales a una persona desprevenida que no ha dado su consentimiento. De nuevo, la forma en que yo me relaciono con este otro para tener una actividad sexual, pues no implica consentimiento y tampoco hay una relación real, sino que hay una exhibición de los genitales y esta exposición implica en el otro o un rechazo o la angustia o miedo, pero no se relaciona con el otro en sí. Y también dentro de los trastornos de cortejo está el froterismo,
que implican tocamientos o fricción contra una persona sin su consentimiento. El froterismo es una actividad muy común y creo yo que desafortunadamente hasta se considera una actividad socialmente aceptada. Aunque bueno, no es agradable, no se han implementado suficientes regulaciones como para castigar al froterista y desafortunadamente creo, y esa es mi posición muy personal, creo que se ha normalizado la actividad del froterismo en nuestra comunidad. Por otra parte, también hay trastornos algolácnicos, es decir, trastornos que implican dolor y sufrimiento. En esos trastornos vamos a encontrar el masoquismo sexual, que es el deseo de ser humillado, golpeado, atado o sometido a sufrimientos de cualquier otra forma y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Entonces, el masoquista desea recibir, desea sufrir a través de este tipo de experiencias de humillación, de golpes y demás. Entonces, solamente a través de esta experiencia, el masoquista obtiene excitación sexual. Excitación sexual. Si no está implicada el recibir conductas violentas, entonces no se produce la excitación sexual o no de la misma manera, ¿no? Por otra parte, está también el sadismo sexual, que es precisamente lo contrario, la excitación sexual que se deriva del sufrimiento físico o psicológico de otra persona que no ha dado su consentimiento. Entonces, en el caso del sadismo sexual, la persona se excita siempre y cuando infrinja sufrimiento físico o psicológico a otra persona. En cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-5, si uno los revisa, va a encontrar dos tipos de criterios. Un criterio, el criterio A, describe cada uno de los síntomas que explican en qué consiste el trastorno, que es básicamente lo que ya expliqué de los trastornos que acabo de presentar. Y el criterio B especifica cuáles son las consecuencias negativas de la parafilia, de cada parafilia en particular. En algunos de los trastornos parafílicos, su satisfacción son tipificados como delitos, como delitos. Creo que no en todos los casos es así, pero en la mayoría de los trastornos parafílicos se implica una actividad en donde se viola el derecho de alguien más y está ya tipificado en la ley. Si nosotros tratamos de ver esos trastornos desde una mirada integral que implique el enfoque biopsicosocial, bueno, nosotros podemos tratar de comprender un poquito mejor esos trastornos. El enfoque biopsicosocial es un enfoque que surge a partir de casi finales de los 70s, 1977, surge este artículo en Science, en donde este autor, George Engel, empieza a plantear dentro de la medicina la necesidad de evitar el reduccionismo, de considerar solamente las características biológicas de las enfermedades y también explorar lo que tiene que ver con las cuestiones psicológicas y sociales y también como contraparte del dualismo mente-cuerpo. Entonces, cuando hablamos de este modelo, se considera dentro del factor biológico lo que tiene que ver con la edad, el género, las cuestiones genéticas, las relaciones fisiológicas y las cuestiones de salud. En cuanto al área social, tiene que ver con las relaciones interpersonales, las dinámicas de apoyo social y lo que tiene que ver también con factores socioeconómicos. Y dentro de lo psicológico se implica la salud mental, las emociones, la salud emocional y las creencias. Entonces,
Si nosotros queremos abordar como una mirada más integral de cualquier fenómeno que estemos estudiando, pues conviene considerar estas tres dimensiones del ser humano. En el caso de las parafilias, por ejemplo, cuando se habla de factores biológicos, se ha encontrado en algunos casos factores genéticos. Por ejemplo, la presencia de parafilias en trastornos genéticos tales como el síndrome de Klinefelter, que implica un cromosoma sexual XXY, donde hay niveles más bajos que los normales de testosterona. Entonces son chicos, son varones que tienen otra X, ¿no? Entonces eso implica infertilidad para ellos, una inteligencia normal, pero también pueden presentar problemas conductuales y emocionales, incluyendo trastornos parafílicos. No es tampoco una relación causal, o sea que todos tengan que tener trastornos parafílicos, pero sí se ha encontrado presencia de trastornos parafílicos y se supone o se hipotetiza que el origen tiene que ver con el factor genético de este síndrome. También sí se ha encontrado en la literatura pues que hay parafilias asociadas a patologías cerebrales. Por ejemplo, el daño en ciertas regiones del cerebro conducen a conductas de desinhibición sexual o parafilias, ¿no? Por ejemplo, se ha descrito en agresores sexuales cráneos más delgados, así como menor flujo sanguíneo cerebral. Y en personas con demencias frontotemporales se han desarrollado parafilias, tales como la pedofilia, y también se ha descrito en esclerosis múltiple el trastorno de fetichismo, por ejemplo, ¿no? Involucrando daño en los lóbulos cerebrales temporales y frontales. Como nosotros sabemos, el cerebro pues está dividido en dos hemisferios y los hemisferios cerebrales a su vez se han dividido para poder comprender sus funciones y de acuerdo también a las características de las neuronas que lo conforman, se han dividido en diferentes lóbulos y el lóbulo frontal, es particularmente lo que tiene que ver con el área prefrontal, es la que se ha asociado pues a esos trastornos en la inhibición de la conducta. En cuanto a los factores psicológicos, hay diferentes teorías que nos ayudan a comprender el desarrollo de las parafilias. Si lo vemos desde teorías psicodinámicas, pues tiene que ver con conflictos energéticos, de energía psíquica, que se dan a nivel inconsciente y que están relacionados particularmente con el desarrollo psicosexual del individuo en las primeras etapas de su desarrollo, es decir, durante la infancia. En el caso de las teorías del aprendizaje social, pues también existe la hipótesis de que la conducta parafílica es una conducta que pudo haber sido modelada por alguien y de ahí haberse aprendido y que por supuesto también puede ser una conducta que en sí misma al obtener placer, pues eso, el placer permite que la conducta se perpetúe, por así decirlo, ¿no? Porque funciona como un tipo de reforzamiento positivo. Y también se ha observado que las parafilias pueden acompañar enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Y entonces el trastorno psiquiátrico es, digamos, como el origen o lo que explicaría la presencia de la parafilia. En cuanto a los factores sociales, pues tenemos que considerar que la parafilia obviamente involucra un problema en la manera en que la persona se relaciona con los demás y también se relaciona con su comunidad, en cuanto a que, como decíamos anteriormente, estas conductas están penadas. Muchas de ellas están dentro de los códigos penales, pues son conductas que violan la ley y en ese sentido pues se afecta esta área social, ¿no? Entonces, no solamente se alejan de las convenciones sociales, sino que también pueden violar la ley. Por otra parte, este abuso de los derechos de otra persona
que está presente en el trastorno parafílico, pues no solamente afecta a la otra persona, sino también afecta a la manera en que el individuo se relaciona consigo mismo y se cambia la relacionalidad de la sexualidad y se genera una especie de dependencia hacia la experiencia parafílica. Entonces la persona, para poder obtener placer sexual, tiene que vincularse, pero no con otra persona, sino a lo mejor con un objeto o a lo mejor con una sensación, con una experiencia dolorosa o con otra persona, pero que no está en su mismo nivel de desarrollo, como por ejemplo en el caso de las personas pedofílicas que sienten atracción sexual, pero hacia niños pequeños. Entonces, en ese sentido, pues se cambia la manera en que se relaciona la persona a nivel sexual con otras personas. El objeto cambia, el objeto sexual, ¿no? Ya no es una persona, sino que esto genera en la persona que tiene el trastorno parafílico, pues la incapacidad de relacionarse con un otro de una manera afectiva también, de una manera física, pero también emocional y por supuesto crear intimidad emocional con la persona, con una pareja acorde a sus intereses sexuales. Y bueno, como conclusiones, la complejidad de los delitos sexuales implica que el criminólogo evite las posiciones simplistas, ¿no? A veces caemos como en suposiciones muy simples, ¿no? Creer que pues el violador, pues es que lo violaron, ¿no? O el abusador, pues es que abusaron de él y ya. No, hay que evitar dar explicaciones unitarias, únicas. Tenemos que indagar en la vida de la persona, en los hechos relacionados con el acto delictivo, pero también con su historia de vida, con su desarrollo, con su salud física, descartar que hay antecedentes o evaluar si hay antecedentes de trastornos, de otros trastornos psiquiátricos en el delincuente, así también como su experiencia subjetiva sobre el hecho delictivo, con el fin de lograr una mayor comprensión de este fenómeno. Esto implica, por supuesto, que tenemos que trabajar juntos para comprender este fenómeno, no solamente psicólogos y psiquiatras, sino también abogados, trabajadores sociales y todas las personas que están involucradas en lo que es el estudio del fenómeno delictivo. Bueno, pues por mi parte eso sería todo. Voy a dejar de compartir y te agradezco tu participación a través de nuestra página de Facebook a lo largo de las actividades que hemos realizado dentro de estas jornadas que estamos muy contentos de haber hecho. Creo que hemos obtenido conferencias muy interesantes y actividades también muy emocionantes en el sentido de conocer otras maneras de indagar lo que sucede en cuanto a los fenómenos mentales y otros fenómenos, pues también que se han abordado desde diferentes disciplinas a lo largo de esta semana. Agradecerte muchísimo y pues pedirte que nos sigas aquí en nuestra página de Facebook porque seguiremos publicando información, conferencias, ya veremos muchas otras cosas más para acercarte al estudio de la cognición y el aprendizaje. Muchas gracias.